Entonces vamos a ver la historia de los campeones, ¿verdad? La gametogénesis. Sí, está bien. Ya estuvimos viendo en clases anteriores a través de la embriogénesis de los aparatos reproductivos. Hay diferencias evidentes entre los dos, el masculino y el femenino, aunque para términos precisos se van a diferenciar de la misma estructura. ¿Se acuerdan? ¿Cómo? ¿Cuál es el título? ¿Cuántas veces les pregunté? Ay, es que yo estaba en el baño. Gametogénesis y anomalías espermáticas. Esa presentación la te mandó porque mandó otra diferente. Me mandó otra diferente. Pero tú sí te diste cuenta. Sí. ¿Quién más se dio cuenta? Sí, de hecho yo me di cuenta, pero yo pensé que, bueno, en algunas ocasiones hay veces que no se me descarga mi completo. Entonces yo dije, a lo mejor esta con la vi bien, porque no se me descargó bien. Hoy reenvío esta. Okay. Y la otra, ya no la vamos a ver. Entonces la otra no la hacemos también, o sería como Sí, un no, extra. no les hace daño verla. No, sí, sí. Consideren algo. No, sí me parece. ¿Qué pasa? Ah, ok, sí, está bien. ¿Eh? ¿Por eso qué? Ah, se deriva de una estructura. ¿Cómo se llama esa estructura de la que se deriva? ¿Se acuerdan cuando vimos eso de la embriogénesis? De las láminas de Esos discos germinales, trilaminares, van informando prácticamente toda la estructura. Cuando está el feto ya en proceso de diferenciación. Hasta antes de qué semana no se va a diferenciar el feto. Antes de la séptima. En la cuarta, el rudimento, así se llama. El rudimento está formado. Pero está neutro. O sea, es neutro ahí. No es ni macho ni hembra. O sea, desde el punto de vista embriológico. ¿Cuándo se va a diferenciar qué es macho y hembra? ¿En qué momento? ¿Sí? ¿Y en qué momento desde el punto de vista genético se determina el sexo? ¿Se le llama a esa unión? ¿Cómo se le llama? Algo que... Sí, lo que no quiere que suceda este Brian y Brandon, ¿cómo se llama? Fecundación. En el momento de la fecundación se va a determinar si va a ser un Brian o una Brittany, macho o hembra. Y aparece el rudimento y hasta la séptima semana, ahora sí, va a ser hombre por la estructura, pero genéticamente se sabe lo que va a ir. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, las gónadas masculinas son los testículos. Y los testículos como tal producen hormonas y esperma. Entonces el testículo como gónada de diferenciación sexual en la pubertad se va a activar porque está dormidito. Desde allá se va a activar desde la hipófisis y por varios procesos donde se va a destrabar lo que está latente. Los conductos espermáticos tienen células germinales y en la mujer, por ejemplo, los ovocitos quedaron en una mitosis tardía y quedaron detenidas, así como el Windows atorado. Y el Windows de esos ovocitos quedó en la profase. Y cuando llegan a la pubertad y descubren la felicidad de la vida y todo,
se destraba y entonces ya madura el óvulo. En el caso del hombre ocurre algo similar. En los conductos espermáticos y específicamente en el testículo, en una red llamada epidídimo, se van a gestar los espermas y se van a ir potenciando hasta que ya tenemos el espermatofito, ¿sí? Y el testículo como tal va a dar, entre otras cosas, por las características sexuales de diferenciación masculina y lo que es la aparición del vello, el crecimiento corporal, la atenuación muscular, el crecimiento del cartílago hipotiroideo, que es el sostén de las cuerdas bucales, o sea, la manzana de Adán. Por eso se engruesa, porque se supone que debemos de tener una voz varonil, ¿verdad? Depende cada individuo, el tipo de voz es por las hormonas. Y hay una cuestión genética. Antaño, la iglesia, y tengo que decir católica, porque si digo la iglesia, pues hay un chorro. En tiempos del Papa Gregorio VII, se dio origen a cánticos llamados gregorianos, ¿verdad? Y en el proceso de esos cánticos, pues se dieron en la tarea de escoger niños con voces privilegiadas. Y dijeron, ¿y cómo vamos a evitar que estos niños pierdan esa voz angelical? ¿Verdad? Pues les cortaban los testículos, los castraban, para que la voz no se masculinizara. Entonces, ¿qué sucedía? Ese individuo continuaba creciendo, pero tenía rasgos infantiles. Si a mí me cortaran los tipos por más chiquita, no tenía esa voz ahorita, hubiera una más chillón o qué. Exacto, no les cambiaba la voz. Los caracteres sexuales secundarios no aparecían. Entonces se quedaba como si fuera de un niño. Como un niño grande, vamos, los rasgos faciales, el niño, el cuerpo era un niño grande, la voz no les cambiaba, los rasgos como niños, pues, o sea. El intelecto se desarrollaba, el intelecto y demás, pero todos los otros caracteres eran como un niño grande. También eso sucede cuando la persona tiene un tumor en la hipófisis. Puede ocurrir ahí hipogonadismos por tumores hipoficiarios y vienen una serie de síndromes diversos donde la persona no crece. Hay otros síndromes variados no relacionados como el síndrome de baja talla o el síndrome de Turner. Y el síndrome de Turner, ese es el niño eterno. Parece niños toda su vida y no madura ni una chica, 40 años y tiene el cuerpo de niña de 8 o 10 años, ¿verdad? Cuando aparece el síndrome, el niño crece hasta Aplica el calendario, los testículos dicen los cielos. luego empieza a mejorar Yo dije eso. Hay grados de Turner y hay un grado de Turner que tienen hipotelorismo, aquí les crece y se les ve aquí como una aleta aquí. Y se les ve el cuello ancho y los acortado y hombros anchos. Eso Y yo otros tiene no. Es accesorio, tiene que ver más bien con la hipófisis y por otras anomalías genéticas. Entonces a estos castrados se dieron especialmente en Italia y los castrati, así les llamaban. Y un castrati muy famoso fue Farinelli. Entonces hay una película muy sensualona que así se llama Farinelli. Entonces si la van a ver, pues hay que verla con una mente un poco abierta porque está muy sensualona. ¿Y dónde la puedo encontrar? Pues www.genula. Genula es una página de internet que tiene todas las películas piratas salidas y por ahora. Déjala punto. ¿Cómo dijo? Eso me interesa. Farinelli fue un castrati muy connotado. Entonces Farinelli pues tenía la voz potentísima, pero como un niño, entonces alcanzaba unas notas elevadísimas, pero claras, potentes. Pero para su desgracia era como una superestrella de hoy día. Agarran a Luis Miguel y a todos los artistas de hoy los juntan y tienen a Farinelli. Entonces todas las damiselas de Florencia y de toda la Italia pues, se derretían por él.
pero él no funcionaba como hombre porque no tenía testículos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues se las arreglaba. Sí, se las arreglaba. Regularmente Farinelli las llevaba al éxtasis y luego entraba su carnal, su hermano de sangre, y así tenía. Así cuenta la leyenda. Entonces, por eso digo, véanla con una pena. Mayores de edad, por favor, todos son mayores de edad. ¿Hay algunas niñas todavía? Ciertos órganos accesorios van a convertirse en parte de lo que sería el semen potenciado. Tenemos la estructura del teste, del latín teste, testículo. Profe, Sí. cuando te cortan los testículos ya no puedes tener erecciones, pero sí las tienes. No, Ya, claro. no se potencia. O sea, no es posible la potencia viril sin testículo. De ahí que hay anomalías testiculares que pueden desembocar en eso. Y a veces el testículo funciona normal, hay hormona, testosterona a niveles normales, pero el individuo tiene un problema psicológico, estrés y no hay erección. Entonces, O sea, el varicocele puede sí provocar. podría provocarse con algún medicamento una erección sin testículos, ¿no? Hay, en ciertos países, a los violadores les hacen la castración química, que es un cóctel de hormonas, las inyectan y los testículos se atrofian. Y adiós. Si hay lluvia, no hay paraguas. Entonces, en teoría, Pero yo consumiendo dije ya no que puede sí, violar. yo dije al revés, que si hay personas que las castraron y que ahora mejor No. hay una forma de con medicamentos De sustitución. poder que tengan una ¿Revertir el erección. daño? No, no revertirlo, sino que puedan tener una erección para esos De vez en momentos. cuando, cuando tengo Para ganas. una ocasión severa. Regularmente, sí, como Medios. digo, no. Lo que pasa es que hay algo un poco más involucrado ahí, porque si se le da la hormona masculina que se supone que es la involucrada en la erección, hay otras sustancias intermediarias que se va a provocar la formación de óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas vasodilatador que hace que inmediatamente el pene se dilata y luego. Y mientras más jóvenes, más óxido nitroso se produce, y mientras más viejos, menos. Entonces tiene que ver más bien con el poder de eso, una cosa con la otra. Si no, con el mero cóctel hormonal funciona la inmediato. Hay varones que tienen un problema serio con eso, pero porque ya llegaron a la edad tardía. 60 años y se les ocurre que se casaron con alguien más joven. Y entonces, ¿qué? Se ponen una prótesis. Y ya hay ahorita una gran variedad de prótesis. Las primeras prótesis eran rígidas, como la de Andrés García. No, era una prótesis rígida y nada más la doblaban, así la enrollaban, literalmente enrolladita. Pero 60 Tenían que orinar y la desenrollaban y luego la enrollaban, pero siempre estaba a punto, pero enrollada. La desenrollaban y hacían su chamba. Pero eso, o sea, abrían el pene como tal. y Sí, metían como el hacer plástico. un hot dog, así, mismo adentro. Entonces, en sí, el pene está lleno de cuerpos cavernosos así, tienen esta forma, y esos cuerpos cavernosos, ¿qué hacen? Pero así, y entonces hay unas válvulas acá que cierran y ya no van a atrás. Entonces, quitan todo esto de aquí, los cuerpos cavernosos, y ponen prótesis siliconas semirrígidas. ¿Por qué? Tienen la misma sensibilidad y todo. Los ángeles son de primer. Pero no, a veces la respuesta no es ni siquiera hormonal. ¿Cómo se llaman nuestros nombres? Bien, ¿cuáles? Los conductos aferentes. La red testis, la red testicular, que es una red de tejidos germinales, el epidídimo y los conductos aferentes. ¿Dónde están los conductos aferentes? Cuando va de salida del testículo. En el epidídimo es como la zona, como el hangar donde se van a juntar todos y luego van saliendo. En la eyaculación, ¿qué va a suceder? Hay contracciones, incluso desde el testículo brinca, hace esto.
Y entonces, ¿qué sucede? Llega a una vesícula seminal donde el esperma se va a mezclar con un licor seminal blanquecino, parecido al almidón con agua, y ese ya es la eyaculación, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de las células, y esas van a llegar al Entonces, líquido se producen seminal, dentro del testículo, pasan por el conducto frente. todas las células, hasta llegar a las células. hasta llegar a la vesícula seminal, donde se va a mezclar con todo. Llega por el conducto. Esto explica por qué la vasectomía se cortan esos conductos de allí, clic, y entonces los espermatocitos ya no pueden llegar, llegan y chocan, auxilio, auxilio, ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con todo eso que se está produciendo? todo eso que se produce, el cuerpo lo reabsorbe, terminan su ciclo, se mueren y entonces los fagocitos llegan, glóbulos blancos, todo eso. ¿Qué creen que va a suceder? Dice, no pasa nada con la vasectomía, hágansela. Bueno, ustedes están muy jóvenes. Pero si se van a dedicar a lo yuyuy y no quieren, pues de una vez háganse la vasectomía. Y sigue habiendo erecciones. Sí, todo normal. La única diferencia es que el semen ya no va cargado de balas. O sea que sí produce. O sea, hay pólvora, pero sin balas. Ajá. Sí, o sea, imagínate una pistola de salva, truena, pero no hay balas. O sea, todo igualito. No hay balas. Y entonces, ¿qué sucede? Que el varón se hace la vasectomía y luego de repente dice, ay, siento ganas de orinar, ay, me voy de aquí, y luego va con el urólogo, no, eso no sucede. Ya te tratan como mujer menopáusica. Y no, ¿qué pasa? Imagínense ese conducto aferente. ¿Han probado esos fideitos chicos de peritos de la leche? Ese es el conducto aferente. ¿Ese es el que corta? Igualito así, todo el fideito. ¿Ese es el que corta? Lo corta. ¿Tú crees que esa estructura tan fina y delicada no se va a inflamar inmediatamente? Se va a inflamar y hay quienes tienen 2 o 3 meses y todavía siguen orinando chile. Pero yo creo que se inflama menos que si cortan una trampa. Sí, es mucho menos, pero imagínate. O sea, el varón. El triple de chillones. Exacto. O sea, por su constitución psicológica, el varón depende casi de allí. Y la mujer no. La mujer, sus ovarios, ni se conecta con ellos. Incluso hay mujeres que dicen, si yo no tengo hijos y jamás voy a parir, soy feliz. Compro un perrijo y le pongo mi apellido. ¿Verdad? Sí, ya es la nueva cultura adoptar un perro y le llaman perrijos. Ese es el nuevo fenómeno psicosocial de México. No, la UNAM le puso perrijo, yo no. Es un fenómeno catalogado ya por la UNAM, perrijos. Y son también gatijos y los humanizan, ¿verdad? Pero ese es otro rollo. Yo tengo gatijos. Y al esposo lo cosifica. Hay cosas, ¿verdad? Esta es su cosa, y va bien italiano. Y entonces, ¿qué va a pasar? El sistema inmune va a reabsorber todo eso, va a haber una matazón de linfocitos T contra los espermas, y entonces cuando él quiere revertir el proceso, porque ya viene el segundo matrimonio, y le dijeron, quiero un hijo tuyo, tan bonito que estás, que quiero un hijo tuyo, es posible solo en el 40% de los casos, porque el 60% restante del sistema inmune ya está fregando a todos. ¿Y qué vuelven a hacerlo? Sí, lo reconectan ya con las técnicas de microcirugía, como el Da Vinci. ¿Han visto el Da Vinci, verdad? Como las trompas. El Da Vinci, ese robot que hace cirugía, y es capaz de cortar la cáscara de una uva, luego volverla a pegar y hacer una sutura. Trasplante de cáscara de uva, ¿verdad? Eso es lo que hace el robot. El hospital militar de la Ciudad de México, y yo no sé si también ya de la raza tenga. Pero regularmente Da Vinci, vean los videos, está en YouTube. Está reservado para los mandatarios, el presidente de arriba. Hospital militar, generalazos y todo eso. Bien. La estructura básica del testículo. Estructura dice albuginia, capa fibrosa de tejido conjuntivo que envuelve el testículo y el epidídimo. Fibroso, o sea, es una cápsula protectora, mega dura, pero muy sensible. De ahí que la mayoría de las damiselas saben que un patín allí y sacan de combate a un tipo de 2 metros y 120 kilos de peso, ¿verdad?
sin importar dónde. Y hubo por ahí un youtuber medio idiota, peruano, no sé si vieron las noticias, que hizo el reto de beso o patada, ¿verdad? Y la chica se pone en posición, y yo cuando vi que dice, no, esta es karateca, y mira, le da un patadón y perdió un testículo. Estuvo con dolores 24 horas, fue testículo infartado, o sea, entiéndase que casi necrosado, lo perdió un testículo, pero gracias a la divina providencia, ese blogger va a poder dejar sus genes a la humanidad, va a enriquecer la humanidad con sus genes, porque le quedó un testículo. Ojalá que no. Profesor, ¿puede ser hasta un golpecito pequeño, un accidente? Puede ser un golpe mínimo, un balonazo a los 13 años, Pero bien, y ya cuando tienes 25 resulta que tienes un tumor ahí y nunca te diste cuenta. Pero si el otro funciona bien, no se preocupen, van a poder engendrar chamaquitos. ¿Y qué hace el médico en la patena? Lo que hace ahí técnicamente va a producir adherencias y cicatrizaciones porque se inflaman las gónadas, El virus infeccioso. De las paperas. las paperas. Y entonces, ¿qué sucede? Se inflama, pero en el niño la inflamación no es tan decidida y se recupera, y en el adulto no. O sea, como dicen, se me hincha uno, ¿no? Se te hinchan los dos y con ganas, ¿verdad? Y ese hinchazón va a dejar una adherencia, un taponeamiento de obstrucción, y ya es una fibrosis. Hay una asospermia, no sale, no hay esperma. ¿Sí? Pero eso es lo que vamos a ver. Son buenas preguntas, eso es lo que vamos a ver. Luego los conductos seminíferos, productores del esperma, ahí en esos conductos van a venir las células de Sertoli, que son las células dormidas, que se van a ir diferenciando hasta llegar a lo que es una ovogonia, y luego de ahí el espermatocito, y hasta llegar ya al esperma como tal. Luego tenemos los conductos excretorios del esperma. El semen, al salir de los conductos seminíferos, pasa por conductos rectos, red de Haller, conos eferentes y el epidídimo. En el epidídimo se recolectan todos, y ¿a dónde va a ir? A la vesícula seminal. Y ahí se va a mezclar con todo lo que se conoce como el licor seminal, que es ese líquido que parece atole, ¿verdad? Si alguien ve algo extraño, vaya con el médico, porque no debe tener ni olor desagradable, ni mucho menos. No tengo experiencia en qué sabe, no lo sé, no me preguntan. Sí, se le llama prueba organoléptica, y la prueba organoléptica regularmente ya no ocurre. Antaño sí se hacían pruebas organolépticas. ¿En qué consistía esa prueba? Lo probaban. Sabor, olor y las otras cosas. Consistencia. ¿Y sí sabían más o menos al momento de probar? Cuando los médicos hacían sangrías y te hacían trepanaciones y esas cosas, llegaba el señor duque de no sé qué, el duque de otro tanto, y decía, no puede engendrar hijos, y pues el médico, a ver, pues háganle una ordeña. Le hacía una ordeña y color y todo, y hasta el sabor. Ya decía, ay, es que te falta fluido de no sé qué diantres. Tómate mandrágora. Así. Yo creo que hasta sopeaban con la galleta. Y ahí tenemos los conductos seminíferos. ¿A poco no parece un kiwi, verdad? Y técnicamente es eso, ¿no? Toda la recolección, pues hace cuenta que es un kiwi de la mitad. Todos esos cálices de la pared hacia el centro van a ir madurando las células, desde las células de Sertoli hasta llegar a los espermas, pero no potenciados. El esperma todavía tiene que ir, conectarse, llegar, ser el eyaculado. ¿Y dónde se va? O sea, ¿dónde se activa? ¿Dónde es capacitado? ¿Dónde se capacita el esperma? Fue pregunta de examen pasado. ¿Dónde se capacita? En la vagina. En la vagina. Entonces, ese mito de que va alguien y se hace ahí un blog, ¿cómo le llaman ese?
se masturba, vamos. Y queda ahí el esperma, y luego viene una damisela y se sienta y se embarazó. Ni que fuera anaconda y a la cacería. En la alberca, ¿verdad? Oye, espérame, ni que fueran tiburones. No es cierto, ¿verdad? Te dan un beso, pero de esos besos que te toca la campana. No, se llaman besos de paleta, maestro. De paletita. Sí. Bueno, eso nunca lo he experimentado. Ah, no conocías. Ni yo. Y igual no se embarazaban por los. Bueno, a Natalia yo creo que sí por los besos, ¿verdad? Según dicen las abuelas. ¿Continuamos? Que salían embarazadas por el beso. Ándale. Bien, los tubos seminíferos permanecen sólidos ¿hasta cuándo? Hasta la pubertad. Y esa es la pubertad cuando se canalizan a través de las paredes y forman dos tipos de células. ¿Cuáles son? Ya dije la primera. ¿Cómo se llama? Sertoli. Y estas sertolis derivadas del epitelio, por eso les dije que desde afuera hacia adentro, la superficie del testículo, van a ir diferenciándose. ¿Y cuál es la que llega? La que va ya a ser el primer paso para diferenciarse en el espermatocito es la espermatogonia. Es una célula primordial. Entonces, primero Espermatogonia, y luego espermatocitos 1, espermatocitos 2, espermátidas y por fin. Y por último, ¿a dónde llegamos? Ya ven cómo somos ceremoniosos para todo. Qué ceremonioso ¿verdad? Así es. Las mujercitas no se quedan atrás. También tienen el suyo. Más cuando ya están listas y luego te hacen esperar media hora haciendo cualquier cosa. Es que hay que hacer esperar. y al revés, ¿qué podemos hacer? Y ahí como que ¿verdad? ¿Se puede decir que esa es la formación o evolución del espermatozoide? Sí. Célula de Sertoli. Me quedé ahí. Sí. En los tubos seminíferos van a aparecer dos células, las de Sertoli y las espermatogonias. La de Sertoli va a dar origen a la de la espermatogonia y ahí se considera. Entonces, primeramente son las células de Sertoli. Sí, esas son como las embrionarias, o sea, como las embrionarias Como la célula madre. latentes, una célula madre. Y ahora sí, dicen que para ser torero hay que parecer torero, ¿verdad? Entonces, el Sertoli parece cualquier cosa menos esperma. Y entonces la espermatogonia dicen, pues este ya por lo menos tiene ojitos como para ser paloma, ¿no? Entonces ya tiene ciertas características que nos van a marcar que de ahí que se va a generar un esperma. Entonces, después De la espermatogonia, es espermatocitos 1. y luego espermatocitos 2, y luego espermátida, y luego espermatozoide. ¿Y cuánto tarda ese crecimiento? En algunos días, aproximadamente 24 horas aproximadamente. Entonces, el hombre, a diferencia de la mujer, que tiene que madurar un óvulo cada 28 días, el hombre, entre 4 o 5 días, ahí están los espermas nuevos. Y esperma, y esperma, y esperma. ¿Y a dónde canijos va todo eso? 24 horas para todo ese proceso de los Sertoli hasta Sí, aproximadamente. 24 horas. Aproximadamente. Pueden llevarse 3, si son millones. Sí, también. ¿Qué ocurre? Se va a ir acumulando, 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 y el adolescente va a tener sueños húmedos, ¿verdad? Maestro, ¿quiere decir entonces que cuando tienen actividad sexual y son, no sé, 3, 4 actividades en el día, ya no están cargados de espermatozoides? No, Más de una sola vez. técnicamente, sí, Técnicamente, o sea, si un varón tiene la capacidad de eyacular 10 veces en el día, va a haber 10 embarazadas. Porque como que tiene una reserva, porque dice que dura 24 horas. Sí, pero son ciclos constantes. Ciclos constantes. O sea, inicia a las 24 horas germinaron los primeros, pero detrás de ellos ya vinieron otros. Es diferente al de la mujer. La como mujer la no. máquina de tortillas. La mujer solo es un ciclo de unos días y luego viene la ovulación. ¿Y cuántos días dura el óvulo fértil? ¿Cuántos días dura? Puede ser dependiendo, bueno, de 5 días hasta una semana.
pero el espermatocito dura mucho más. Entonces se va a acumular y viene un mecanismo en el que el adolescente como tal tiene sueños húmedos y se moja en la noche, ¿verdad? Y él asustado, ¿qué pasó ahí? Tuvo un sueño húmedo, pero no es un mecanismo para nada. Y uno como adulto, por ejemplo, si no tuviera un hijo adolescente que está pasando por eso, ¿me puedes instruir en algo o nada más le das su espacio y que él haga lo necesario? Es que regularmente... Es que no va a sí, hacer nada porque ya después... es que regularmente los jóvenes hoy en día ya No ocupa están... nada. Tiene que ser un joven muy, vamos, dentro de un vínculo familiar muy conservador, o para que no entienda eso, pero regularmente para ellos no es traumático. Es más traumático Para la mujer es la primera regla y eso, así, No, pero para el para hombre, ti, ser que mamá dice qué chido, porque porque es que tuve un sueño bien padrísimo. Entonces es nato que tengan esos En eso consiste los sueños húmedos. Sí. ¿Sale? Entonces se podría decir que es nato que tengan esos impulsos de liberarse. Claro, es de liberación. Bien, continuamos. Ahí tenemos el esquema a través de la membrana, bueno, lo que sería la capa basal. Habla de la lámina. Las células de Sertoli producen también ciertas sustancias. Anti-Mullerian hormone. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Esta va a ayudar al sistema mureliano, donde se va a potenciar la formación del esperma. Es una hormona que va a despertar el ciclo, vamos. ¿Cuándo se va a producir? En la pubertad. Es una serie de ciclos, ¿no? Y si se fijan, hablamos de la formación del esperma, ¿no? No estamos hablando de ciertos niveles hormonales, porque incluso los niños, 3, 4 años, tienen erecciones. ¿De bebés? Sí. Sí, tienen erecciones. Y es normal en ellos, pues, o sea, la maestra del kinder, por eso dicen que la maestra del kinder debe de ser atractiva, porque los niños se identifican con ella. Entonces es parte del desarrollo de ellos, del despertar. Pues sí, es traumático. Pobrecito. Pues lo malo de eso no es la maestra fea, es la gruñona. El tronchador. Una tronchadora. Bien. ¿Continuamos? Ustedes me dicen. Factor inhibidor del sistema moreliano. ¿Cómo le llamó? Tienen que liberarse de la membrana como si fuera exactamente lo mismo que sucede en la superficie de la piel, igualito, para ir de capa en capa, solo que estas están como enclaustradas allí en proteína. Por eso dicen que los tubos son rígidos, porque la membrana que la recubre es dura, es un muro, y esa hormona disuelve mureína, antimureína, y se libera. ¿Sí? O sea, literalmente te tenían amarrado, sí. Y así. O sea que una persona ¿No? ¿Continuamos? El mesénquima separa los túbulos seminíferos y da lugar al desarrollo de las células intersticiales de Leydig. Las células intersticiales de Leydig, las cuales empiezan a segregar testosterona y androstenediona. Estas dos hormonas, androstenediona, que es una forma de estradiol,
Para los que hacen pesas es lo mismo que el primovolante. Nada más que el primovolante lo pones y empiezas a hacer un músculo así, pero ya te quiero ver años después. El páncreas fregado y todo tu equipo disfuncionando. ¿Qué es lo que hace? Lo mismo que... El esteroide Sí, va a pero ¿cuál potenciar. es lo de ahí que hace lo mismo que el primovolante? Masculinizar. Masculinizar. Se despierta el proceso de masculinización. Aunque es testosterona. La testosterona. ¿De dónde viene testosterona de testes? Pues en la antigüedad, alimento afrodisíaco servían testículos de todo. Hasta ahorita no sé si eso de veras funciona. Eso es lo que le quería preguntar, que si tenía que si se podía aprovechar, así como dicen que las cremas tienen esperma de ballena, no sé qué. El único esperma que pudiera funcionar para efectos cosméticos es el de ballena, fuera de ahí nada. No se crean, nomás las quieren cantidad. Nomás las quieren Lo que sí, cantidad. los productos que te dice que ofrecen para hacer y todo eso, no ¿Los de qué? Imagínate, no, que sí, de repente va a haber mercado negro, ¿verdad? O sea, Lo que sí hay muchas personas dicen que los testículos de res, de toro, son muy ricos. Que aún para su trabajo. les llaman cranillas y es un platillo Es un gourmet. platillo gourmet. O sea, no en cualquier lado. Profe, ¿y qué tal? En la película de Apocalipto decía que eso te servía para los testículos de... Sí, pero es como pensar que comer unas van a fortalecer las tuyas. ¿Qué tan cierto? Una mascarilla de esperma. Ah, es lo que acabo de decir, que ese es un mito. O sea, el único esperma que te va a funcionar desde el punto de vista cosmético es el esperma de ballena, que se llama ámbar gris. Por eso, con ese. Bueno, le hacen rico a la ballena. Maestro, entonces, ¿qué pasa cuando se implica el primovolante? Se va a producir un ciclo donde inicia un proceso desmedido de crecimiento muscular estimulando las testosteronas. Pero ¿qué va a ocurrir? Tu corazón también es un músculo y el primovolante, o sea, la testosterona, no va a diferenciar entre tu músculo y tu corazón. También crece parejo. ¿Cómo se llama la megalia del corazón? Hipertrofia cardiomegalia. Y entonces, ¿qué ocurre? También la próstata se puede inflamar. Y luego viene un efecto de rebote y ya no hay erecciones. En la mujer va a pasar igual. Es similar en la mujer. Y cuando la mujer se inyecta esos productos, ¿qué pasa? Puede venir problemas del endometrio, endometriosis, cáncer de endometrio, hipertrofia de otras zonas, atrofia de los ovarios, tienes una especie de climaterio adelantado y te masculinizas, se te acaban los pechos y te quedan como las pelotas de ping pong, chiquitas y peluditas, ¿verdad? Sí, así son las de tenis, pues, las de Y tenis. la cadera también sufre Se puede estrechar en la situación de la grasa. Sí, vamos a ver luego el tema de la grasa, la distribución corporal de la grasa. Entonces, el hombre está comprobado que a nivel psicológico reacciona ante las curvas de la mujer, los acúmulos de la grasa. O sea, psicológicamente estamos diseñados para eso. El cuerpo de Coca-Cola. Entonces agarran una así estilo, híjole, se me fue el nombre de una cantante muy flaquita que parece tabla de surf. Y pues no, o sea, como que no se siente la tantas que hay. Taylor Swift. Taylor Swift, esa. Ves a la Taylor Swift y no sucede nada allá abajo. A ver si no se puede. Ay, no Hay flaquitas muy atractivas, pero la Taylor Swift para nada. Jennifer López. La J-Lo. Pero ella sí tiene cuerpo de Beyoncé. Pues la J-Lo Las Kardashian. tiene récord Guinness de estímulo para los donadores de esperma. O sea, le dan la revista y dicen, voy a donar esperma. Sí, en Estados Unidos eso es un negocio. ¿Y quién vive de eso? No sé. ¿A quién vive de eso? Son individuos que tienen capacidades que si lo rentaran como vaca lechera, yo creo que funcionaría. Las Kardashian, profe. ¿Eh? Sí, muy buena lana. Sí.
Bien. Entonces, porque ya está estudios donde ya hay personas para que las preparen y dosifiquen los inyecciones y todo. Ah, no, lo que pasa es que hay toda una cultura detrás de eso. Hay medicina del deporte, o sea, para acabar pronto, eso no es para pobretones. Si se empiezan a meter la hormona y a esculpir su cuerpo así Superman, te tienes que gastar entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. Protectores hepáticos, inmunoestimulantes, o sea, todo eso. O sea, te lo vas a inyectar, protégete. O se te friega tu hígado, tu riñón, o el equipo, nada. Vienen en un hilo, ¿verdad? Pero es como las bailarinas de ballet, ¿cómo acaban con los pies? Y pregúntales cuando van empezando, cuando son niñas de 13 años y les dices, ¡ay, vale la pena! Lo mismo ellos, ¿verdad? Las bailarinas de ballet. Entonces, la clave es eso, los cuidados que van a recibir. Entonces, no es para pobres. Y también depende cómo los dosifiquen entonces. Sí. Tiene que ser una dosificación científica, o sea, medida. No que, oye, compa, ponte una unidad de no sé qué diantres, ¿verdad? ¿Sale? Y capaz que te dan aceite de motor y ya te lo estás poniendo. Bien, y aquí está la microfotografía. Una atrás, maestro, por favor. Y habíamos dicho, cuando hablamos de la embriogénesis, nos brincamos la situación de las hormonas estimulantes del proceso por el hecho de que es complicado. Pero les hablé de una, la SRY, que tiene que ser mediadora entre los cambios de los ovogénesis y de los espermatogénesis. ¿Listo? Y aquí hablamos de el factor de diferenciación, el testicular determination factor, o sea, el factor de determinación testicular y un gene que enciende o apaga este proceso, el SRY, está situado cerca de pseudoregión autosómica del brazo corto del cromosoma Y. O sea, cuando va el espermatocito en busca de su víctima, que es el óvulo que está ahí, feliz, y llega el esperma que tiene Y mole, y ya, la fecunda. Ese esperma Y en una punta, en un codón, tiene el SRY, que ese es el elemento que le va a decir al rudimento, hey, cámbiate el macho. Como una llave. Una llave. ¿Y quién lo trae? El Y. Porque si es X, es hembra. ¿Sale? Por eso se habla de esto. ¿Y dónde está? En el cromosoma Y. ¿Y ese cromosoma Y quién lo pone? El hombre. Nada más el hombre. ¿Sale? O sea, los hombres nomás salimos para reproducir. No, también para cambiar el garrafón, El garrafón del agua, reparar la luz, arreglar el ventilador, sacar a pasear el perro. para comprar cosas. ¿Hasta dónde? Creo que aquí en Guadalajara hay un servicio de esos, de ploneo, lavaplatos, todo, pero son puros pases. ¿neta? ¿Pasan de tanto? Tienes que pagar, ¿no? Pues busquen en la red. Ay, pero Sí, de hecho también hay que tener Hay lugares donde vas a la zona y te compran el mandado mientras que la señora está haciendo lo suyo. ¿Sí, en serio? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, es el factor de determinación testicular. El SRY, ese es el factor de No, sí, ese fue un hecho verídico. Fue verídico y lo descubrieron, y como hubo la vieja del político, lo cerraron, ¿no? Sí, de veras. Si alguno de ustedes es emprendedor, le doy una idea de negocio. Anúnciese en la red, busquen señoras que se la pasan gastando dinero en los casinos y denles una coartada, para decirle al marido, la mujer no estuvo en el casino, estuvo con el dentista, y así, y ya el marido feliz porque estuvo en otro lugar y no en el casino.
Señora, yo le puedo dar No, venta de coartada, estoy hablando nomás de eso. Ya si quieren darle otro giro en ese sentido. Nah, profe, pues yo. Bueno, eso habla en la Jijiga, en Chapala, hay mucho mercado. Acompañante de señoras. Oye, Luis. Oye, esa es mi página. ¿Cada cuándo voy? Sí, hay mucha industria allá de acompañante de señoras. Y de señoras. Ofrécete como jardinero, ponte una playerita apretadita y todo, y ya llegas y ya haces tu chamba. Llegas y haces tu chamba. Digo, no vas a jardinear, vas a hacer otra chamba. Yo estuve, aclaro, estuve un año en Chapala como podólogo, o sea, no tengo las cualidades para eso. Como podólogo sí, porque si no me hubiera muerto de hambre, entonces tuve que dedicarme a la podología y me tocó ver un caso ahí. Enfrente había casa de ancianos, llegaban los del agua, bajaban hacia el garrafón, entraban media hora, salía el del garrafón y se iba. Sale la pareja y enojado. ¿Quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Iba y me chismoleaba, ¿verdad? Ya se gastó lo de la pensión, vino el del agua y hizo su chamba. Entonces, verídico. Yo lo vi. Nadie Ese me lo lugar era el que estaba ahí, frente a Plaza del Sol. Híjole, ¿qué les estoy dando? Ay, no, buenas. Ya me dijeron que Entonces, si piden chamba en Bonafón, trabajan en la planta de allá en Chapala. allá es donde está el negocio. Allá es donde está el negocio. ¿Continuamos? Es una idea para una película mexicana. El aguador. En Chapala. Repito, distribuidor independiente. Abollama. Dice la palabra, que se la tapa. En Guadalajara está cosa. En un rancho no se vende, en un rancho pagan de cosas hombre. Eso. Para gente, mucha cabeza, muchos dedos. Se mete en el pito, tío. La espermatogonia es el primer desarrollo de un espermatozoide, del cual pasa a qué? Uno y luego espermatocito 2. Después llega a convertirse en. Ahí está. Ese es el esquema. No está difícil, ¿verdad? Como pregunta de examen, no, ¿verdad? No se le ocurra esto. ¿No se me ocurre? No se le ocurre. ¿Sí escuchaste lo que les dije para aumentar calificaciones, verdad? Sí, no. ¿Qué? Al final te digo. Que hagas una presentación de pago De todo modo, vamos a hacer. grabada en tu celular para que se le envíes como Es que video, yo quiero. Uy, no. explicando con todo tu conocimiento los bienes para que somos tu calificación. Con todo mi conocimiento. Todo. Por favor. Es que más bien se los dije a los que sacaron una más baja. O sea, ya a los que les tocó decir más o menos, compénsense con lo que tienen, por favor. Ya, Sean felices con lo que tienen en casa. Yo soy feliz. Yo soy feliz con mis 6, profe. ¿Sí? Con eso. O sea, andas al 94%, por eso necesitas un 6 para estar al 100. Matemáticas. Eso yo no sabía, pero ¿No? sí. ¿Sale? ¿También lo están apuntando eso? Sí. ¿Ya le cambio? No, el profe ya No me se- peguen, no, sí me pegan. Sí, pero sí se deja así. Sí. Sí, no me pegan. Al estilo Mahatma Gandhi, ¿sabes qué? A ver, me dijo el movimiento que ya. Ya, por favor. Sparking. Dormía con las sobrinas, no les hacía nada, pero les hacía sparking. ¿Sí? ¿Ya, profe? ¿Qué es Sparking? Nangueo. Es la cultura del nangueo, es un juguetero, es el sparking. ¿Es un qué? Juguetero. como los tres que están Sí, en para la nada. Pues es así se llena. ¿Así les gusta? Sí, no, pero esparqueando. ¿En qué lugar se No, Gandhi hacía eso.
Mira nomás. Él decía que se podía, pero no nada. ¿Por eso cómo Que sí hay. Bien, ahí está el esquema, la fotografía, se busca el villano. Se encuentra. Sí. Entonces, en una fiesta que hubo, Brittany bebió de más y al día siguiente dijo, híjole, ¿qué hice? Ahí está la fotografía del malévolo, la quiero ver. Para andarme con los Y ella lo vio. Ni los ¿Saben cuál es la prueba de paternidad para los pobres? Ya se les Les platiqué. meten un pirata. ¿Eh? Les meten un bolillo. Si sale mordido, pues ya. ¿Cómo? Ponen la foto del bebé aquí, la foto de Brian acá y la foto de Brandon acá. Y luego le dices, comunidad, ¿a quién se parece mi hijo? Esa es la prueba de paternidad para los pobres. La prueba de brazos es la noción. Eso decían en las redes. Les metes un bolillo. Los espermatozoides presentan tres zonas bien diferenciadas. Tres zonas bien diferenciadas, así como los hombres, tres características bien diferenciadas. Televisión, o sea, fútbol, cerveza y dormir. Leer. ¿Las tres? No. ¿Cuáles ¿Cuáles son esas tres zonas del esperma? Cabeza, cuello y cola. Como el señor Arturo. Ándale, cabeza. Casa, comida y. La primera parte, dice, la primera es la de mayor tamaño. ¿Qué existe en la cabeza? Los cromosomas. Hay una pequeña saliente, como una cápsula, ¿cómo se le llama? Acrosoma. Entonces, si en el examen les pongo un dibujito del esperma, no se vayan a quejar, tienen que poner las estructuras. Ay, profe, no manché. Ay, qué difícil, mira, cuello, cabeza y cola. ¿Cómo se llama la punta de la cabeza? Me estoy refiriendo a este dibujo. ¿Eh? Acrosoma, ¿ya ves? La punta de la cabeza es el cíclope. Sí, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios. El cuello se localiza el centrosoma y gran número de mitocondrias. ¿Hasta dónde va a aprovechar el óvulo al esperma? Es decir, que penetra por la corona y por la capa pelúcida. ¿Qué parte de este esperma? Antes de la bolita de abajo. La bolita. Nomás pierde la cola y todo eso. Todo eso. Nomás pierde la cola y todo eso. Ah, no mentimos cuando dijimos que tomaba otra cabecita. Sí, sí, Hasta el cuello, Mario. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa gran cantidad de mitocondrias las va a necesitar el óvulo. ¿Se fijan? O sea, desde allí el esperma va a aportar la energía al óvulo. Todas las mitocondrias, claro, para el proceso formativo. Desde ahí, de veras, mira, el hombre tiene 20 pesos, la mujer tiene 30. ¿Qué significa? Que tu mujer tiene 50 pesos. Dentro de esa dimensión. Entonces, sí, técnicamente todas las mitocondrias las va a utilizar el óvulo y desde ahí tiene que a dar su aporte. O sea, venga todo el gasto. Si no, no quiero. ¿Y entonces qué? Sale sin cola. ¿Sabes? Literalmente sale sin cola. Me tratan bien en mi casa, ¿eh? Continuamos. No, para Tan aburrida está la clase que está. No, es que el pendejo no entiende. Ah, Por eso bueno. está así. Está en la Pero van pubertad. a ser igual como los niños. Ya está en el proceso este de la espermatozoide. Ajá, exacto. Se siente un chaburruco, señor. ¿Qué? Ah, ¿Ve?
vuelven a regresar a Tú de la profe, nos falta como 6 años de primaria. O sea, en vez de un hámster son brillitos. ¿Son qué? En vez de hámster acá, son brillitos. ¿Qué fue lo que dijo que entraba al óvulo? Quitas la colita y todo La eso. cabeza. En esa parte del cuello hay gran cantidad de mitocondrias y el órgano necesita las mitocondrias. Se pierde desde el KM hacia atrás. Sí, toda la colita nada más lo que hace es así. De la mano y Eso se pierde. O sea, eso no le sirve para de nada. arriba, No sirve para nada. Digamos que nada más está del ladrillo para allá. Nomás para movilidad. Nada más para Para despegar. la colita nadar. Nada más la colita se es como los chinos cuando hacen una casada, la colita. Ay, guapala. La colita la usan para transportar. Nunca ha sido McDonald's. Para transportar. Ahí, esa colita de rata. Claro que no. Claro que sí. Bueno, son ratas a nivel universitario. Cultivadas. Cultivadas. Del tamaño de una vaca. Ya está bien. Ay, tanto no. Sale. Está como aquella que llegó a una fiesta disfrazada. Y dijo, ¡ay, qué padre tu disfraz de vaca! Es un arma tan payasa. Ay, pobrecita. Ella pensó que es de vaca, no es una vaca. Ay, mi vida. Pobrecita. Mamá, me dijeron vaca. Mamá, por eso me decían no. Déjate ordeño. Bien, tenemos aquí el proceso de la espermatogénesis. Paso 1, ¿qué dice? Condensación nuclear. Paso 2, Formación del acrosoma. tercero, Formación de flagelo. cuarto, Salida de gran parte del citoplasma. quinto, Finaliza con la entrada de las formas maduras en la luz de los lóbulos seminíferos y el transporte del epidídimo. Entonces, en teoría, eso es lo que sucede con él. Condensación nuclear. El material genético haploide queda condensado, listo para poder ser utilizado en un nido. Formación del acrosoma, todo el corpúsculo superior que va a utilizar para penetrar. Formación de la motilidad, está listo ahí, pero no se mueve. ¿Hasta cuándo dijimos que se iba a mover? Hasta entonces. O sea, este señor está hecho para moverse ahí en la vagina. Y si la vagina no quiere, no se mueve. Es genético eso. O sea, sin ellas no somos nada. ¿Eso qué son? ¿Están entendiendo? Nada. Están entendiendo. A ver, esto es un cambio. Sí, ¿por qué? Mientras está en el cuerpo del hombre, el flagelo no se va a activar hasta que esté dentro de las paredes de... El esperma está vivo, pero está potenciado, pero no está capacitado. Hasta que Cuando cae en la vagina, No está como activo. o sea, como que le da combustible y el pH necesario. como que... En teoría, cuando tú ves... llega a tomar la comida y se va a Ándale. ¿Qué sucede cuando ven una espermatoscopía? Directo a la observación, los espermitas se ven así. Pero no hacen esto. Están con los motores encendidos, están más así. Se ve como que se están moviendo. En el área y están esperando la luz ahí, están viendo unos a los otros. ¡Zas! ¡Pum! Caen ahí en la vagina. Es como si tuvieran un mecanismo que reconocen este tipo de pH bien o... Es que la mucosa es polisacárida, proteica, da lo que necesita para activarlo. Entonces es cierto ese tipo de anticonceptivos que son como geles que cambian ese pH. Sí, el pH, y luego le ponen el minoxidil y que ya no hacen que se muevan. y eso paraliza el esperma en minoxidil. O sea, lo distraen y el esperma por acá. Entonces, y Es acá. que, bueno, me tocó
tocó leer un caso de una chava que usaba el Benzal, bueno, me ejemplo del Benzal, que penetraban con la vagina con Benzal, que nosotros usamos, y que eso le servía para cambiar el pH y que provocaba